El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Este es nuestro especial número 2 sobre el consumo responsable de drogas en Colombia. Y hoy nuevamente estamos conversando con Julián Quintero. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en estudios sociales de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Salamanca y es quien desde el 2008 fundó la corporación ATS, Acción Técnica Social, generando de esta manera una ruptura en el abordaje del tema de drogas en Colombia al ofrecer análisis de drogas, escuchen esto, en espacios de fiesta, dando pie al debate muy urgente de la reforma de políticas de drogas de nuestro país. Julián, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, sigamos conversando. Claro que sí, sigamos conversando, pero hagamos un pequeño resumen para quienes no estuvieran con nosotros en el primer capítulo de este especial y cuéntenos de nuevo qué es Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza. Es un programa de reducción de riesgos y daños que se enfoca básicamente en que las personas que ya usan sustancias pues minimicen el impacto negativo del uso de esas sustancias y no se les convierta en un consumo problemático. Básicamente está enfocado en espacios de fiesta, entonces vamos mucho a espacios de fiesta y también tenemos unos puntos de atención en Bogotá, Medellín, Cali y contamos con un equipo fantástico de voluntarios y de profesionales como de 60, 70 jóvenes en todo el país. Sí, y ¿cómo funciona digamos, la llegada de aquel fiestero que llega al lugar, trae su droga y entra a esas carpas que muchos hemos visto en estas fiestas y les dicen, mire, yo voy a consumir esto y voy a consumir esto, o traje esto y traje esto para la rumba, ¿cómo lo puedo mezclar o lo puedo mezclar? Es que hay una cosa que valoramos muchísimo, así como se puede ver, y es que la gente que se acerca ahí ya se ha desprendido de un montón de prejuicios y se ha desprendido de un montón de sesgos que han tenido sobre ellos. Entonces dicen, bueno, yo ya soy un usuario, no me voy a esconder, voy a ir a cuidar mi salud. Entonces van y se acercan y lo primero que es pedir información sobre la sustancia que consumen. Entonces ahí se les da información sobre dosis, mezclas, efectos primarios, secundarios, riesgos, daños, el post, el bajón, dieta psicoactiva, de todo. Y ya después ahí se les pregunta que si van a usar sustancias, que qué sustancia tienen y se les analiza. Se toman unos datos de la sustancia, no de la persona. Eso digamos que ha sido como gran parte del éxito y es el anonimato, la confidencialidad, el trabajo entre pares. Yo ya casi no estoy en la primera línea, ya soy de los más viejos, sobre todo los más jóvenes son los que están ahí hablando entre ellos, es como una hablada entre amigos y se toman unos datos de las personas, sobre todo que nos dicen cosas muy bacanas. La mayoría de las personas que usan sustancias estudian, trabajan, digamos, están vinculados, no tienen problemas con la fuerza pública, es muy bacano. Y ahí ya se analiza la sustancia y con unas muestras muy rápidas, lo que es muy raro y lo que es muy extraño, se pasa a internet a una cosa que llamamos alertas psicoactivas, entonces la gente está en las redes sociales siempre mirando qué es lo raro que hay. También trabajamos de la mano con el Observatorio de Drogas de Colombia y le suministramos muchas sustancias para que generen alertas en el sistema de alertas. Y ahí pasa y un profesional le da una asesoría y le dice, mira, lo que acabamos de ver es tal cosa o es tal otra. Si es éxtasis, no es éxtasis, es metanfetamina. El efecto que vas a sentir es esto. Los riesgos que vas a tener si lo mezclas es esto. La dosis bajita es esta. Ten mucha precaución, en 2-3 días te va a pasar un bajón, un guayabo, mucho cuidado, anden en compañía, tomen agua y si tienes algún problema, búscanos. Tenemos lugares para primeros auxilios psicoactivos, pide agua gratis, que en la fiesta hay agua gratis. También trabajamos de la mano con la enfermería, con la policía y nada, disminuyendo al máximo como los riesgos asociados al consumo, alcohol, cigarrillo, drogas ilegales, todo. Julián, ¿quién patrocina realmente este tipo de programas en nuestro país? Empezó patrocinándolo el gobierno nacional, en el gobierno de Gustavo Petro, después lo hizo el Ministerio de Justicia, después se acabó porque pues, es por proyectos, no hay una línea directa y logramos posicionar esto en las personas que tienen los espacios de fiesta y los eventos como un servicio que les ayuda mucho al bienestar. Entonces creo que con el tiempo se dieron cuenta que era mucho más barato y sobre todo
mucho mejor en términos reputacionales financiar el proyecto, estar nosotros ahí cuidando a la gente, que estar sacando ambulancias o que estar teniendo una crisis colectiva en la mitad de una pista de baile, o de pronto tener que lidiar con el estigma de tener un muerto en su fiesta. Entonces pagan los dueños de las fiestas, pero sí es importante que el gobierno empiece a pagar esto para que no solamente nosotros, sino mucha gente que hace cosas similares pueda ir a lugares que no pueden pagar, ¿sí? Que es lo que, digamos, donde también hay un consumo alto. Donde hay un consumo alto, en los barrios populares, en los sectores de consumo. Nosotros intentamos en ocasiones sacar pues como somos una ONG, de lo que nos queda, vamos a hacer intervenciones en lugares donde nadie puede pagar, y lo hacemos 1 o 2 veces por semestre cuando podemos. También mucha gente nos invita a fiestas y no puede, pero pues la fiesta da y mandamos gente. Pero sí creo que es el momento en que el gobierno nacional fije un presupuesto anual, definido y fijo, para que uno pueda ir a lugares donde la gente no puede pagar para tener servicios de reducción de daños. Usted decía ahorita algo que yo creo que muchos que nos están viendo y escuchando se quedaron ahí, y es cuando compras drogas y te engañan, cuando tú crees que estás comprando X droga y a la verdad no te están dando eso, sino te están dando de pronto algo más fuerte. ¿Cómo darse cuenta uno en realidad que lo que le están vendiendo es? Analizando. No hay ninguna otra manera de darse cuenta que lo que le están vendiendo es lo que usted pretende consumir. Estamos en un mercado ilegal, y esos son los grandes problemas de la ilegalidad, y esos son los grandes problemas de la prohibición. El día que todas estas sustancias sean legales, nosotros desaparecemos como proyecto, porque pues ya todo está de alguna manera certificado, ya no lo venden las grandes farmacéuticas, o alguien no lo va a vender y uno va a poder saber por detrás el laboratorio y va a poder saber todo. Entonces, como estamos en un contexto de ilegalidad, pues nadie tiene la confianza, y las sustancias están cambiando constantemente. Entonces, claro, siempre nosotros le sugerimos a la gente, analiza. Pero si usted no puede analizar, pues entonces hay recomendaciones como, por ejemplo, conozca muy bien los efectos de una sustancia. Entonces, primero. Segundo, empiece por dosis bajas, ¿sí? Tercero, no mezcle. Entonces, si usted, que nos pasa mucho en muchas ciudades donde no podemos ir siempre a analizar, entonces las personas dicen, bueno, ya sé que el efecto del éxtasis va a ser 1, 2, 3, ¿cierto? Y si muerdo esta cantidad me va a pasar esto. Pero entonces las personas empiezan con dosis bajas y dicen, ok, esto me está produciendo un mareo diferente, estoy empezando a tener efectos visuales cuando esta sustancia no debería tener, tengo un dolor de cabeza. Entonces esa, digamos, es una de las recomendaciones que nosotros hacemos. Si no puedes analizar, empieza con dosis bajas, mezcla, no mezcles y toma agua. Cuando sientas estable, cuando veas que el efecto pase y sientas que la sustancia se parece a lo que estás buscando y a lo que has leído y a lo que has vivido, pues puedes continuar. Si ves que no, pues es una alerta y suspende el consumo. Hoy en día en Colombia, ¿cuántas drogas se comercializan? ¿Cuántos tipos de drogas hay? Digamos que ahí están las 5 o 6 grandes, digamos, que son las que se mueven en su orden. Nicotina, que es cigarrillo y también en vapor. Alcohol, en su orden. Después sigue marihuana. Después de marihuana, cocaína, pero le ha venido quitando el puesto fuertemente el 2CB, el polvo rosado. Después está el éxtasis, MDMA, ya sea en cristales o sea en pastillas. Después está el LSD, y han tomado una fuerza muy importante los hongos. Pero en la mitad de eso gravita también los medicamentos sin prescripción. Es decir, medicamentos que se usan para atender enfermedades muchas veces de salud mental u otro tipo de patologías, pero la gente las consume. Por ahí, bueno, se me olvidó, creo que después en un número muy pequeño pero con un impacto muy alto, está la heroína y está el bazuco. ¿Por qué lo digo? Porque el número es muy pequeño en las personas que lo consumen, pero por su nivel de dependencia y por el alto nivel de, digamos, como de vulnerabilidad al que lleva a las personas, pues las personas terminan generando un impacto en la sociedad muy fuerte. Una persona que consume heroína tiene el riesgo del VIH, de la hepatitis, de morir de una sobredosis. Muchos están en la calle, ¿sí? Entonces también están ahí en esa lista. ¿Y hay drogas que generan mayor adicción que otras? Es decir, ¿cuál es la diferencia o límite entre consumir y ser un adicto? Nosotros casi no usamos ya la palabra adicto, usamos como dependencias problemáticas, podría ser, pero yo creo que esto ha cambiado mucho. Las sustancias tienen mucho que ver, claramente hay unas que tienen un potencial de dependencia mucho más alto. Con solo contarle que la heroína y
y el cigarrillo y la nicotina están casi en el mismo lugar, pero la diferencia tiene que ver mucho con el contexto en el que están. Digamos, hay personas que tienen un consumo regular, diario, de sustancias que son muy fuertes, pero son completamente funcionales. Entonces, nosotros diríamos que la diferencia, ¿cuál es? Entre un consumo problemático y no problemático es cuando ese consumo afecta tu funcionalidad. ¿Y qué es la funcionalidad? Es que usted cumpla el rol que la sociedad espera que usted tenga. Es decir, tú eres una mamá, eres una presentadora, eres una mujer que trabaja, entonces el momento en que tu consumo empiece a hacer que abandones, que llegues tarde a presentar o que abandones tus responsabilidades de madre o que de pronto tu salud mental esté en conflicto, ahí es donde te preocupas de tu consumo, ¿ya? Entonces creo que hacia allá va ahorita como la conversación y es que la reducción de riesgos y daños busca que muchas personas que aunque tengan un consumo problemático puedan ser funcionales. Entonces hoy en día decimos que un consumo es problemático cuando afecta la funcionalidad y el cumplimiento del rol que usted tiene en la sociedad. ¿Pero este consumo de drogas siempre va a generar una dependencia entonces? No tanto, digamos, no. Hay sustancias que, las dependencias pueden ser físicas o psicológicas, ¿sí o no? Y hay dependencias físicas muy duras, como la del café, la de la nicotina, la de la heroína, que son la del cannabis. Son dependencias físicas muy altas. Yo creo que del 30, 40, 50% de personas que consumen tienen una dependencia física. ¿Qué es lo que pasa? Que esa dependencia física en un contexto de legalidad y en un contexto de regulación pues permite que la persona sea funcional. Hay muchas personas que no se enteran que tienen una alta dependencia a la cafeína pues porque está ahí, porque está normalizada, porque nos permite funcionar. Pero vaya, quite el café de aquí del pasillo para que vea cómo todos entramos en pánico a las 9 de la mañana si no nos hemos tomado el primero. Entonces, hay muchas dependencias que están normalizadas, la dependencia a la nicotina, la dependencia al café, ¿sí? La dependencia al cannabis. Los de cannabis son divertidísimos porque dicen, no, yo puedo dejar el cannabis cuando quiera porque ya está muy normalizado, pero usted le quita el cannabis y a los 3 días están sudando. Entonces como que hay dependencias que el daño de la dependencia depende mucho de la red de apoyo y del contexto que usted tenga y del nivel de normalización que eso tenga con desempeñar su labor social. Claro, y quizá estas drogas sintéticas están más relacionadas a la rumba. Claro, los que usan drogas sintéticas no... Por ejemplo, lo hacen entre semanas y lo hacen en rumba. Exactamente, las drogas, por eso a veces, por ejemplo, el riesgo, por ejemplo, de un tema como el cigarrillo, como el alcohol, son esas dependencias diarias o de fin de semana que te van generando un daño crónico a nivel mental o a nivel de salud física a largo plazo. Ahí es donde está el daño. O, por ejemplo, el del alcohol que se manifiesta es por comportamientos sociales, accidentes de tránsito, riñas, lesiones personales. En cambio, los riesgos con quienes comen sustancias de síntesis para contextos de fiesta, pues es que lo hacen una vez cada 2, 3 meses, 4 meses, y esa sustancia puede no ser lo que está esperando, comer más de la dosis y tener una intoxicación aguda que los lleve a la muerte. Entonces, muchas veces ellos consumen muy pocas veces, pero el consumo puede ser de altísimo riesgo, ¿sí? Entonces es como el ejemplo clásico de quien consume alcohol, pero solamente lo hace una vez cada 3 o 4 meses, pero con esa borrachera tiene para manejar ebrio, gastarse el dinero del arriendo, de la matrícula de la universidad, tirar sin condón, pegarle a los amigos, y es un solo consumo en un lapso de 6 meses, pero es totalmente desastroso y problemático. Entonces, hoy en día no podemos decir que entonces, porque una persona tiene una dependencia, su consumo es problemático, o tampoco podemos decir que una persona que porque consume ocasionalmente, ese consumo no vaya a ser de riesgo. Todos los consumos tienen un nivel de riesgo y lo que hay es que saber cómo pilotearlo. ¿Hablamos del fentanilo después de la pausa? ¿Sí? Hablamos. Divertísimo el tema. Ya hablamos, ya llegamos, ya volvemos. Ya llegamos al fentanilo. Ya llegamos. Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Continuamos en entrevistas con Alma de País, con Julián Quintero, hablando precisamente de la reducción de los riesgos en el consumo de las drogas, específicamente en el contexto
colombiano. Y hay un tema que está, digamos que robando muchos titulares de prensa actualmente y es el fentanilo, que según cifras, si usted me corrige que sabe más del dato, ha matado muchísima gente el abuso de fentanilo en el mundo. ¿Qué es el fentanilo? Explíquenos qué es, ya está en Colombia, qué diferencia hay entre el colombiano y el que están vendiendo en Estados Unidos. Pero muy bien, o sea, creo que entraste muy bien y es, uno, el contexto colombiano y dos, ha matado gente en el mundo. Entonces, lo primero es que el fentanilo que circula en Colombia es un medicamento que se escapa de los quirófanos. Digamos, es un medicamento que además es muy chistoso cuando nos llaman a nosotros, ¿de dónde viene ese fentanilo? Yo le digo, voltee la ampolleta y ahí dice el laboratorio y vaya y llame al laboratorio. Ese es el fentanilo que circula en Colombia. Es un medicamento de uso intrahospitalario, analgésico y anestésico que por su acción rápida pues funde a la gente y de una la abren y la gente lo último que escucha es fentanilo. Eso es lo que está circulando en Colombia, eso es lo que conocemos en las calles. En Colombia lleva más o menos 20, 25 años, en las calles yo lo conozco hace unos 10 años, muy cerquita al consumo de heroína, porque pues es un opiáceo sintético, y muy cerquita al personal médico y de la salud, porque se enganchan fácil. Eso es una historia y es el fentanilo en Colombia, que en Colombia tiene registrados 6, 7 casos de muerte en los últimos 10 años. Otra cosa diferente es el fentanilo que está matando a la gente en Estados Unidos, que tiene 3 características fundamentales. Lo primero, que es un fentanilo de fabricación ilegal e inestable, ¿sí? Como que eso se fabrica, mientras este fentanilo se fabrica en un laboratorio farmacéutico y tú sabes que es 0.5 por 10. Ajá. Este fentanilo se fabrica en las selvas, en los laboratorios clandestinos de China y en los montes y los desiertos. ¿Pero tiene la misma base del uso médico o no? No tiene la misma base porque estos son análogos sintéticos de fentanilo. Esto es la base con paticas diferentes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Esa es la primera característica. La segunda, que la mayoría de la gente la usa sin saber que está usando fentanilo. Entonces la mayoría, ¿qué hacen? Contaminan muchos medicamentos opioides. Medicamentos como la oxicodona, el tramadol, el Percocet, los falsifican en el mercado negro, le echan este fentanilo, entonces la gente un día se come una pastilla que tiene 2 miligramos y a los 8 días se come otra pastilla que tiene 10 y lo mata. Y la tercera característica es que Estados Unidos ha generado el contexto y ha generado ¿cómo se llama? El terreno, ha abonado el terreno para esta crisis porque volvió dependiente a su sociedad, a los opioides en los últimos 20 y 25 años, en una alianza entre farmacéuticas corruptas, médicos ambiciosos y falta de control del Estado. Entonces, allá, claro, cuando la gente se vuelve dependiente a los opioides, se los quitan, sale a buscarlos a la calle, la heroína es muy cara, aparece el fentanilo y los mata. En Colombia no tenemos ese antecedente de dependencia farmacológica intensa. Entonces creo que esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que pasa y por qué estamos hablando de fentanilo? Porque esto es un tema de política global, de una disputa por el liderazgo del mundo entre China y Estados Unidos, donde la mitad está México, y Estados Unidos siempre lo que ha hecho cuando un país está proveyendo drogas que le incomodan, pues lo invade, de manera directa o indirecta, lo hizo con Afganistán, lo hace con México, lo hizo con el Plan Colombia, pero a China no la puede invadir. Y tenemos una intuición, los que estamos estudiando esto hace muchos años, que China claramente sabe lo que está haciendo, proveyendo los insumos para la fabricación de fentanilo y es destruir la cultura imperialista del consumo norteamericano y ahí la historia lo va a contar. Y esto no es nuevo, o sea, tranquila que esto ya lo hizo Japón con China, ya lo hicieron los ingleses con China y esto ya ha pasado muchas veces. Esta es la 4ª crisis de los opioides en los últimos 200 años, donde estamos viendo una crisis de opioides que ya la hemos visto en otros momentos de la historia y donde terminamos nosotros, Colombia, enganchados en un debate y en una disputa que nada tiene que ver, porque seguramente el presidente tiene una conversación con Estados Unidos que le sirve a los intereses de ellos frente a China. Otra vez volvemos entonces a estar desinformados como sociedad, porque uno lo que lee en los titulares de prensa, en las noticias y lo que ve pues es que llegó el fentanilo a Colombia y entonces está en manos de los jóvenes y va a cobrar la vida de nuestros niños y adolescentes y la sociedad se pone así por falta precisamente de esa información. De información, sí, uno no, digamos como que uno le pide, ante todo uno lo que le pide es mucho respeto como a las autoridades que son los encargados de dar estas orientaciones a la sociedad y sobre todo también como mucha crítica a los medios de comunicación. Este rollo se desató cuando el fiscal salió un día a decir que había cogido ampolletas de fentanilo en Kennedy y que era el Captagon y la droga a los yihadistas.
Cuando le hicimos control a esa noticia, 2 de las 3 afirmaciones fueron falsas. Y ningún periodista se atrevió a preguntarle y esto se desencadenó, esto enganchó a Petro y todo se volvió una bomba y ahora estamos metidos en una conversación que nada tiene que ver. Sí hay que prestar atención, sí tenemos que prestar las alertas. Nosotros llevamos buscando fentanilo con el Observatorio de Drogas de Colombia hace un año en Colombia, buscándolo en serio. Solamente hemos encontrado 2 veces análogos sintéticos de fentanilo, un caso muy extraño en Cartagena y un paquete que entró a Colombia, son los 2 únicos casos, de resto todo es el otro fentanilo. Entonces yo creo que ahí sí hay un tema político de desinformación y sobre todo una práctica del pánico como mecanismo de evitar que la gente se acerque a las drogas. Sí. Y es infundir pánico y no educar a la gente. Julián, pero uno sí ve también en internet estos videos de esta gente, la gente, no la droga, la gente zombie, ¿no? Como caminando encorvados, como realmente fuera de órbita. Sí, yo prefiero decirle que no son zombies, sino que es el efecto del abuso de una sustancia depresora del sistema. Entonces, tú lo que estás viendo allí, nosotros los hemos visto. Yo, digamos, hace poco estuve viendo en las calles de Estados Unidos, también viendo en México. Básicamente lo que tú ves es el efecto de una alta dosis de depresores del sistema nervioso que usualmente no es solamente fentanilo, sino una mezcla. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, hace una semana, 2 semanas hablábamos con quien maneja la sala de inyección en Nueva York y nos dice, en Nueva York ya no hay heroína, ahí es fentanilo mezclado con otros medicamentos, con silacina, con ketamina. Entonces lo que estamos nosotros viendo ahí es una persona que tiene una alta dosis de depresores del sistema nervioso que usualmente es un cóctel que incluye, entre otras, fentanilo y por eso quedan en esa posición. Mire, otro tema que es muy interesante tocar con Julián tiene que ver con el mismo hecho de poseer alguna sustancia de este tipo ilícita. Y es que en Colombia tengo yo entendido que el consumo de droga como tal, pues no está criminalizado. Si no está criminalizado, ¿por qué realmente hay requisas? ¿Por qué hay incautaciones, sobre todo de dosis personales? Por abuso de autoridad, básicamente. En ninguna ocasión una autoridad de policía puede retener una sustancia psicoactiva si está por debajo de la dosis mínima. No lo puede hacer por el solo hecho de poseer, es decir, si la tengo en los bolsillos. Si de pronto está consumiendo en un espacio público o si lo está haciendo enfrente, digamos, de los niños, puede tener una sanción, pero tampoco puede ser trasladado. Y yo creo que hay un error grande y fue como un último intento por detener este cambio en el mundo y fue lo que hizo el presidente Iván Duque al intentar ir en contra de los fallos de la Corte Constitucional cuando sacó un decreto prohibiendo el porte y el consumo de la dosis mínima. Ese decreto duró vivo 6 meses, pero ese decreto generó más de 400.000 comparendos que terminaron en peleas entre los jóvenes. Entonces yo creo que es una intención de las líneas más conservadoras por detener el cambio en reforma de política de drogas en el mundo, el camino hacia la regulación. Nosotros estamos transitando hacia la regulación, quieranlo o no. Hay gente que se resiste, abusa de ese poder y termina cometiendo estos errores. Hoy en día tenemos, yo creo que en Colombia, entre una ley de Lara ahí que también es inconstitucional y esto que hizo este señor Iván Duque, hay por lo menos unos 400.000 comparendos inconstitucionales, especialmente en personas jóvenes, que él no les ha permitido el ascenso social porque no tienen cómo pagar 800.000, 1.200.000 pesos, generando un conflicto muy duro a nivel urbano entre policía, comunidad y jóvenes. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Falta de educación, pero también pensamientos conservadores, retrógrados, que quieren ir en contra de la Constitución. Una pequeña pausa y ya volvemos. Tienes entre 18 y 28 años y quieres conocer lo que nos hace auténticos y únicos en Colombia. Inscríbete en formulario colombiar.canal13.com.co. Ven a vivir una experiencia mágica en nuestro docu-reality de turismo y vamos a colombiar en el país de la belleza. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Échele cabeza, es el proyecto de reducción de daños por consumo de drogas en espacios de fiesta, yo diría, Julián, como más importante de Latinoamérica. ¿Eso podría ser cierto? ¿Ustedes incluso los ven como modelo en otros países de la región?
Pues sí, yo creo que debemos decir que nosotros fuimos primeros en hacer análisis de sustancias y reducción de daños de manera legal, de alguna manera, en toda América, digamos, exceptuando Canadá y mucho antes que países de Europa. Creo que hemos ayudado a abrir en países como México, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay. Hemos acompañado la apertura de proyectos ahí. Perú hace poco también. Aquí en Colombia también hemos acompañado, digamos, como organizaciones. Y sí, creo que somos el perfil de reducción de riesgos y daños con más seguidores en el mundo. Colombia podríamos decir que es un país mojigato, conservador o indiferente frente al consumo de drogas. ¿Cómo nos analizan? Cuando nos vemos acá y cuando estamos acá, uno dice que todavía sí hay mucha morronguería, digamos, como que... Y yo creo que la palabra morronguería es esa misma palabra de la doble moral, ¿no? Creo que por la mañana estamos condenando y por la noche estamos hueliendo, o sea, es como y lo vemos mucho en muchos lugares y eso es muy indignante, ¿sí? Personas que en las mañanas están acusando y están persiguiendo y en las noches conviven con el consumo sin verle mucho problema. Pero cuando nos comparamos con la región y con el mundo, yo creo que Colombia sí es uno de los 10, 12, 15 países que está jalando en la innovación, ¿sí?, a nivel mundial. Sí, en Colombia tenemos autocultivo desde el 86, tenemos dosis mínima desde el 94, tenemos dosis de aprovisionamiento, esto como salud pública desde el 2007, o sea, lo que ha pasado los últimos años con cannabis, ahí pues tuvimos un gobierno que intentó detenerlo y eso nos hizo perder ventaja competitiva en la región, pero Colombia va a ser el primer país en regular fuertemente cannabis recreativo y todavía está entre los primeros. Entonces, Colombia a nivel mundial sí debería sentirse muy orgullosa de cómo ha venido poniendo la conversación, sobre todo la conversación política, pero también la práctica en las calles, esto del análisis, tenemos una sala de inyección ahorita, la primera sala de consumo supervisado en Sudamérica, la acabamos de abrir nosotros aquí en Bogotá. Entonces, en eso sí, en cosas de práctica tenemos avances y la sociedad en sí mismo yo creo que está muy consciente y está muy harta ya y muy mamada de darse cuenta que la prohibición y el castigo no funcionó y que hay que buscar otra alternativa. Claro, y digamos que en ese sentido, supongo yo que usted en esa labor ha encontrado muchos contradictores también, o sea, mucha gente que se le va de frente y que no está de acuerdo. ¿Qué tan complicado es eso en su labor? No, yo creo que es normal, o sea, es normal. Es gente y personas, organizaciones que crecieron convencidísimas de que el camino era la prohibición y la abstinencia y que por más argumento y por más posiciones que usted le pueda esgrimir, pues no van a salir de ese lugar, van a morir con las botas del prohibicionismo puestos y creo que hay que entender esa posición en la medida en que pues intenten más o menos al máximo como que tener una conversación con respeto se tenga. Hay gente que ya no habla con uno, hay gente que también lo ataca, le cierra las puertas, lo bloquea, pero creo que era como lo natural, ¿no? O sea, salir de la zona de confort debe ser muy complejo para gente que tenía el dominio o el monopolio de la interpretación, claro, del tema de drogas y llegan otro montón. Cuando yo empecé era mucho más joven, nos llegan un montón de muchachos a decirles no es así y aparte de eso también a competirles en la realidad con las apetencias y los seguidores, entonces pues se enoja. Yo creo que es, claro, muy normal y pues nada, aquí estamos. Yo creo que ojalá pues las cosas no pasen como a mayores, no se pongan violentos ni muy agresivos, pero pues es la tarea. Yo creo que ellos también irrumpieron con alguien en algún momento de la historia y seguramente en los próximos 10, 20 años alguien vendrá a rompernos a nosotros, sí, a decirnos esa no es el camino y tendremos que tener la madurez para entender ese tránsito también. Ya para finalizar, una de sus frases, digamos que máximas, es el que hace, decide. ¿Qué significa eso? Que digamos como que en este mundo de la reducción del daño, el parche, mucha gente está desde la frontera opinando, ¿no? Mucha gente está desde la frontera queriendo sugerir, queriendo opinar, queriendo decir como esto no está bien hecho o esto se hace de esta manera o esta tal cosa y terminan siendo opinadores y en últimas pues nosotros estamos convencidos de que las personas que tienen la mayor legitimidad y el mayor valor para hacerlo pues es el que está en la primera línea de conversación, ¿sí? Es el que está haciendo las cosas, ¿sí? El que se tiene que enfrentar contra quien consume o contra el policía o contra el político y esas son las personas que realmente hacen el cambio en la política de drogas, hacen la reducción del daño, no son quienes están desde una barrera o desde una zona de confort y entonces aunque cada vez tenemos más la prudencia de no responder muy agresivos,
siempre le ponemos mucho más cuidado a la gente que hace reducción de daños, a quienes están cambiando la realidad en el día a día, que a quienes están opinando desde la barrera sin conocer como las sustancias o la realidad a la que uno se enfrenta todos los días cambiando esto. Pues Julián, ha sido un placer tenerlo con nosotros, poner sobre la mesa, insisto, un tema del que no se habla y hay que hablarlo y hay que tocarlo en las familias, hay que volverlo un tema de conversación, naturalizarlo y de verdad apostarle, si bien no al no consumo, por supuesto, en primera instancia, en segunda instancia a la reducción de los riesgos que puede generar el consumo de drogas. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.